Galicia, sin duda, es un rincón de España que se caracteriza por parecer una porción aparte, como si fuera un territorio gobernado por duendes, hadas y meigas que transforman la rutina en una experiencia de cuento. Nuestro siguiente invitado ha escrito un libro donde trata este tipo de cuentos y de leyendas a través de la editorial Cidonia, y el libro se titula 50 lugares mágicos de Galicia. Su autor es Carlos Gabriel Fernández y os recomiendo que os pongáis un calzado bastante cómodo y por si acaso llevar un chubasquero si no os queréis perder el viaje a través del cual nuestro invitado nos va a guiar hoy. Hola Carlos, bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Nada, pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo para venir al programa, para hablarnos de este enclave, de esta zona de España tan interesante. Antes voy a hacerte una pequeña presentación y empezamos ya con el libro. Carlos, eres autor de centenares de artículos sobre temas relacionados con los mitos, con las creencias y fenómenos insólitos, y también estás al frente de la editorial Cidonia junto a Miguel Pedrero. ¿Tus trabajos sobre el misterio fue lo que te llevó a crear Cidonia o fue Cidonia quien te llevó a escribir sobre los misterios? Cuéntanos, Carlos. No, los misterios fueron antes. Parece un tópico, ¿no? Pero de niño ya me gustaban estos temas. De hecho, nací en Buenos Aires y allí me compré, cuando caía alguna revista de ovnis, La Cuarta Dimensión, que había en aquella época, o algún libro, y paralelamente me gustaban mucho los temas de ciencia, ¿no? Sobre todo de viajes espaciales, de ciencia, y bueno, de hecho con unos pocos años seguía diariamente lo que publicaban los periódicos sobre la misión a Marte, la Viking, aquella famosa en el año 76, yo era un niño, pero me lo devoraba todos los días. O sea, el interés por los temas tanto de ciencia como de los misterios me viene desde pequeño. Lo que pasa que después con 18 años tomé, digamos, algo más activamente, investigar los temas, hablar con personas que habían pasado por los temas, y luego, ya muchos años después, estamos hablando del año 2007, creamos Cidonia, ¿no? con Miguel Pedrero, pero la editorial fue más que nada para publicar los trabajos que nosotros considerábamos interesantes, más allá de lo que los criterios editoriales, que muchas veces de algunas editoriales que no tienen un criterio definido o un criterio muy claro sobre lo que es importante y lo que no en esas temáticas, ¿no? Bueno, lo que empezó como una idea de autopublicación, hoy en día Cidonia es una de las editoriales importantes de España y tenéis muchos libros a vuestra espalda, o sea que la verdad que, bueno, pues oye, fíjate qué idea, ¿no? Cómo arrancó y cómo ha terminado y cómo va a terminar, que seguramente esto irá creciendo. Carlos, de los 50 lugares que hablas en tu libro de Galicia, ¿has visitado en persona cada uno de ellos? Todos, absolutamente todos. Y algunos más, o sea, porque bueno, claro, este libro, date cuenta que la primera edición salió hace ahora 10 años, ¿no? Y ya va por la sexta, y claro, hemos actualizado, ¿no? Algunas cosas que han cambiado, pequeñas cosas que han cambiado, pero después tengo un blog asociado a este libro en el que hay como 70 lugares más, o sea, y todos son con fotografías mías. Algunas fotografías le pedí prestada porque eran mejores que las mías, ¿no? Pero yo he visitado todos los lugares que están en el libro, todos, absolutamente todos, y otros tantos más, y muchos más, vamos, o sea, que muchos más que aún no he publicado. Vale, luego después nos dices dónde podemos encontrar ese blog con esas fotos que seguramente a nuestros amigos que nos están escuchando les puede interesar también para argumentar más este libro. Empezamos ya con el libro y recuerdo que hablas de que cada lunes de Pascua se concentran cientos de personas en las cercanías de una ermita dedicada a un santo
que antes fue un brujo. Uno de los motivos de dicha fiesta es para intentar espantar el mal de ojo y el meigallo. ¿Qué es el meigallo, Carlos? Bueno, es un equivalente, digamos, para entendernos así, un equivalente al mal de ojo, pero a la gallega, ¿no? Espantar el meigallo es cuando estás enmeigado, es decir, que estás embrujado, por decirlo en una palabra para que nos entendamos, y es verdad, en el lunes de Pascua hay muchas de estas fiestas, en Galicia por lo menos, muchas de estas fiestas donde se mezcla lo mágico con lo religioso, ¿no? Y el lunes de Pascua es un día especial en el cristianismo porque es el primer día después de la Pascua en el que se supone que Cristo inunda todo, ¿no? Y casualmente en ese día es cuando se hacen todas estas fiestas como la que mencionabas, que es San Cipriano de Tomesa, que es una parroquia, una iglesia que está en el Ayuntamiento de Pontevedra, pero que digamos, aquí estamos divididos por parroquias, ¿no? Bien, San Cipriano es el santo brujo por excelencia, es decir, recordemos el libro de San Cipriano, ¿no? Ese libro, ese grimorio que sirve de guía a tantos y tantos curanderos, brujos y personas que se dedican a estas historias, ¿no? Y aquí en San Cipriano de Tomesa, es verdad que el rito, si bien puedes, digamos, ir a misa, ¿no? Debes ir a misa, ¿no? Según las costumbres, incluso pasar por debajo de la imagen del santo como un símbolo de protección, que esto se hace en muchísimas iglesias, pero después hay un rito totalmente curioso, que es que hay que dar 9 vueltas a la ermita, en una ermita muy pequeña, en lo alto de un monte, y por cada vuelta hay que tirar una pequeña piedrita al tejado, ¿no? De espaldas, ¿no? Este rito complementa lo de ir a misa, lo de todo, para que o bien que ese mal de ojo, esa mala suerte que puedas tener, ese meigallo, se te vaya si lo tienes, o que te proteja hasta el año siguiente de que no te afecte, ¿no? De que no te afecte esas malas vibraciones. Las vueltas tienen que darse en sentido contrario a la aguja del reloj. Esto, bueno, tiene varias interpretaciones. Algunos dicen que es porque el lado izquierdo así da que es el lado por donde puede entrar el mal, pues está próximo es el que está más próximo a la iglesia, ¿no? Al elemento sagrado. Y otros dicen que es por volver atrás en el tiempo, ¿no? Es decir, dar vueltas alrededor de las agujas del reloj es retroceder en el tiempo que estabas bien, al que tenías la salud, ¿no? Al que estabas bien antes de tener cualquier mal. En fin, interpretaciones aparte, es verdad que toda este tema nació, o posiblemente haya nacido de una estirpe de curanderos que había en esta zona, que eran los pastequeiros, que trabajaban en el entorno de San Cipriano de Tomesa y en una localidad vecina que es Santa Comba de Bértola. Y este rito posiblemente haya nacido de ellos porque antiguamente se llamaba esto de tirar las piedritas, se llamaba el pasteco, ¿no? Que viene de los pastequeiros, ¿no? Esto de pastequeros, el nombre viene del latín, porque siempre decían pax tecum, ¿no? En ese rito medio de curación, de curandero, medio religioso, pues utilizaban partes de la misa, se ponía una estola, utilizaban una imagen de San Cipriano o de Santa Comba, que se llama aquí, como referencia. Pero luego había un rito en el que había, o bien se hacía barrer la casa por detrás, había ritos paganos mezclados con este rito cristiano, ¿no? Con esta imagen cristiana. Carlos, en este caso es un santo que antes era un brujo. Este tipo de práctica era muy habitual, es decir, había muchos santos en Galicia que antiguamente eran brujos, porque es algo un poco contradictorio.
Pues sí, mira, porque la historia de Cipriano, digamos, Cipriano, hay varios santos que se llaman Cipriano. El del libro, digamos, el libro de San Cipriano, que fue un referente aquí en Galicia, sobre todo para gente que se dedicaba a las curaciones, las médicas, las brujas, ¿no? Era un referente. Pues San Cipriano tiene una historia mítica de la que antes era pagano, pero por una cuestión de enamorar a una mujer, hizo una invocación al demonio. Hay varias historias, ¿no? Diferentes relacionadas con este santo. Pero él era brujo, digamos, era pagano y era además hechicero. Entonces, luego, por una cuestión de amor, se convirtió al cristianismo e incluso adquirió las virtudes cristianas y se hizo santo, ¿no? Esta es la historia que se cuenta, digamos, como tantas historias no oficiales, ¿no? Es decir, la geografía del santo, no la historia, no la historia verdadera. Luego, este santo, como referencias históricas, pues hay pocas, ¿no? O sea, pocas o ninguna. Y ya que lo decías, hay la otra santa que se utilizaban en los ritos de los pastequeiros, Santa Comba, en realidad es Santa Columba, pero aquí se le llama Comba, Santa Comba, a todas las columbas, ¿no? A todas las Santa Columba son Santa Comba. Y prácticamente, no sé si todas, pero casi todas las iglesias dedicadas a esta santa tienen ritos paganos, ¿no? Porque hay una historia de que Santa Comba era médica antes que bruja, antes que santa, y un día se encontró a Jesús. Bueno, hay una historia también, ¿sabes? Estas historias que rodean a los santos siempre están, digamos, edulcoradas y tienen su toque fantástico, ¿no? Se encontró a Jesús y este le dijo que así, pues, siguiendo esas prácticas, pues no entraría nunca en el cielo. Y entonces que a partir de ahí se convirtió, pero claro, tenía su pasado de meiga, y entonces conocía los secretos de la brujería. Por eso en muchas iglesias de Santa Comba se vinculan ritos cristianos con ritos paganos, ¿no? Ritos antiguos o ritos que a lo mejor nacieron de la brujería o del curanderismo, pero que en todo caso están vinculados a esta santa que era bruja, ¿no? Digamos que tiene un precedente de bruja, como San Cipriano, que tiene un precedente de brujo, y entonces, pues, como santo, digamos, tiene esos conocimientos de lo sobrenatural. Nos vamos a trasladar ahora hasta la parroquia de Santiago de Trasmonte, donde cuentan las historias que pueden sanar una enfermedad parecida a la llamada del aire del difunto o aire de gato. Sí. ¿Cómo pueden llevar a cabo esta sanación, Carlos? Pues es una parroquia muy rural en la provincia de Lugo, en el ayuntamiento de Friol, y allí existe un sarcófago un sarcófago antiguo. Hay muchos en Galicia que están se presupone de la época visigótica, que en los que están excavados en la piedra con la forma humana, ¿no? Entonces, este de concreto, el de Trasmonte, está vinculado a una enfermedad que se creía en muchos lugares de Galicia hace muchos años, vinculada a una enfermedad de los niños. Había una mortalidad infantil muy importante y por ejemplo, relacionado especialmente con el raquitismo, y se relacionaba esto con cuestiones mágicas, ¿no? De cuestiones había pocos médicos, había poca atención médica, y entonces la gente buscaba remedios para sanar este tipo de cosas. Y entonces, si una curandera, una mujer sabia, alguien diagnosticaba que el niño estaba mal porque tenía este mal, hay muchas variedades, de difunto, de gato, de salamandra, de muchísimas cosas, ¿no? Había que hacer un rito en torno al sarcófago, ¿no? Consistía en dar unas vueltas y llevar luego al niño a una fuente que está a unos kilómetros, la fuente de Carlín. Allí lavarlo con el agua, cambiarle las ropas, pero aquí lo que quise poner, porque este tipo de ritos hay muchísimos en Galicia, había muchísimos en Galicia. Hoy en día estas cosas ya
no se practican, ¿no? Pero quise ponerlo porque en este caso había una especie de maldición, ¿no? Si el que diagnosticaba que el mal que tenía no era tal, el niño se moría, ¿no? Entonces, el que hacía el diagnóstico, digamos, tenía la persona que hacía el diagnóstico que tenía que ser muy certera en eso, ¿no? Según la tradición, siempre estamos hablando según la creencia popular, ¿no? Bueno, había otros requisitos que también hay en otros muchos ritos. La mujer debía llamarse María, la que realizara el rito de ir con el niño hasta Carlín, hasta la fuente. Había rezos también en vueltas alrededor de diferentes elementos religiosos de la iglesia, y eso, cuestiones, o sea, detalles que se repiten en muchos otros lugares, ¿no? Pero bueno, este lo incluí porque, bueno, aún el sarcófago aún se conserva en un lateral de la iglesia, en el exterior. Esta es una tumba excavada en piedra, y la fuente Carlina obviamente existe, y es curioso porque esta fuente sí que es considerada como con poderes, con propiedades de sanación. Y esto te das cuenta porque cada vez que visites una fuente cualquiera de Galicia que tenga paños o pañuelos o trozos de ropa colgados, es señal de que la gente la considera una fuente con propiedades curativas, porque el rito que está extendido en muchísimas de estas fuentes es mojar el agua con un pañuelo, pasarlo por el lugar afectado. Normalmente son temas relacionados con la piel, ¿no? Como verrugas o este tipo de otras afecciones de piel, y hay que dejarlo secar en las inmediaciones de la fuente. Pues en la de Carlín, además de este rito relacionado con el sarcófago trasmonte, pues también encontramos esos pañuelos colgados. Luego también otro indicativo de monumentos, de objetos que podemos encontrar en Galicia son unos monolitos, ¿no? Unos pilares de piedra de origen romano que no vamos a encontrar en ningún pañuelo atado, pero sin embargo es un símbolo que cuentan o dicen que ayuda a que la mujer sea más fértil, ¿no? Para que puedan tener hijos. Algo que parece algo del siglo XXI, pero que por lo que vemos es algo que lleva preocupando a las personas desde hace ya muchos años siempre, la fertilidad. Dime. Sí. Digo que me atrevería a decir que en cada zona de Galicia hay un elemento o algo para hacer un rito relacionado con la fertilidad, porque hay que darse cuenta de que, bueno, a diferencia de otras regiones de España, en Galicia la población está muy dispersa y es una sociedad con mucha tradición rural, ¿no? Aparte de las ciudades, por ejemplo, en el entorno de las ciudades ves que siempre hay casas, siempre hay fincas y hay casas y hay fincas y hay casas, y parece que cada uno hiciera la casa donde se le ocurrió. Y entonces en una sociedad rural era muy importante, sobre todo en el siglo pasado, incluso en el anterior, el tener descendencia, porque era una garantía del cuidado del trabajo el trabajo agrícola y ganadero, ¿no? Entonces era un tema quizá mucho más importante de lo que es hoy en día. Y obviamente antes no había conocimientos ni tratamiento de fertilidad como hay ahora, ni hay nada, ¿no? Entonces muchas veces se recurrían a cuestiones mágicas y realizar. Y una de las que pongo, porque bueno, hay muchas, hay piedras, hay fuentes, hay incluso baño en la playa de la Lanzada, hay muchos ritos de fertilidad. Pero me pareció totalmente curioso porque de lo que hablamos es de un miliario romano, es decir, uno de estos postes que había en la vía romana, en este caso la vía Perloca marítima, en el que indicaba un número de pasos hasta la ciudad más cercana. En este caso hablamos de un miliario que está entre los ayuntamientos de Redondela y de Mos,
y que indicaba 22.000 pasos, creo recordar, hasta la ciudad de Tui, ¿no? Bueno, era algo habitual. De hecho, si vas a un museo cualquiera de Galicia hay cientos, ¿no? Porque en su momento, para preservarlos, pues se los llevaban, ¿no? Los llevaban al museo, en este caso el de Pontevedra, ¿no? El Museo de Pontevedra tiene una colección de miliarios impresionante. Eran simples postes como los que vemos hoy al lado de la carretera, ¿no? Para indicar la distancia en kilómetros hasta cualquier lugar. Pues bien, en se lo quisieron llevar hacia la ciudad de Pontevedra para lo que fuera la colección del museo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y hubo una revuelta popular, porque se consideraba que ese poste, que es un cilindro de piedra de 1 metro y poco de alto, era fertilizador, ¿no? Es decir, ese cilindro permitía que tanto personas como animales se convirtieran en fértiles en el momento de que hicieran el acto sexual allí o no, incluso tocándolo, ¿no? Y esta historia, que yo la recogí, la leí en un libro, y me llamó mucho la atención, porque una revuelta popular se enfrentó incluso a las autoridades para que no se llevaran ese poste y que quedara en el lugar donde está. Después lo pude comprobar con gente del lugar, ¿no? Con gente, por ejemplo, que hoy ya tiene una edad, pero que recuerda que su abuelo contaba que este poste tenía esas propiedades, ¿no? Este cilindro de piedra. Y la verdad es que si lo ves, no tiene ya ninguna marca ni ninguna señal de que fuera, no tiene ni nada grabado, ¿no? Porque claro, estamos hablando de 1800 años, ¿no? Y se ha erosionado todo completamente y no tiene hoy en día ninguna marca, pero está ahí, es de los pocos, digamos, que se conserva en su lugar, justamente porque se creía que tenía poderes de dar fertilidad. Seguramente en algunas de tus excursiones por estos pueblos te has tumbado en el campo a escuchar la naturaleza, el trino de los pájaros, y bueno, a lo mejor quizás nos hayamos podido quedar un poco traspuestos, ¿no? Pero realmente, Carlos, 300 años que se tiró un abad durmiendo, eso es una pasada. Sí, si vas al monasterio de Armenteira, hay en la entrada, bueno, hoy está regentado por monjas, pero antes era por frailes. En la entrada hay una representación de un personaje que se considera el fundador, Sanero, escuchando el trino de los pájaros, ¿no? Y dentro de la iglesia está la imagen del santo, pero no es un santo oficial, es un santo popular, digamos, pero está dentro de la iglesia y se considera como santo oficial, ¿no? Y tiene un pájaro en el hombro, ¿no? Y esto viene de una historia, porque la historia está recogida en las cantigas de Alfonso X el Sabio, de que este hombre, que era escudero del rey, pues decidió un momento, por no tener descendencia, decidieron tanto él como su mujer fundarse dos monasterios. Y él le dieron estas tierras, estamos hablando del ayuntamiento de Meis, en la provincia de Pontevedra, un lugar precioso, por cierto, lleno de bosques naturales y demás, y ríos, un lugar precioso. Pues decidió fundar el monasterio allí. Y su obsesión era, según cuentan, conocer cómo era el paraíso, el más allá, cómo era ese lugar que está más allá de la muerte, ¿no? El paraíso. Y un día, saliendo a caminar, pensando absorto en este tema y escuchando el ruido de los pájaros, pues dice la tradición que se quedó dormido. Cuando despertó y volvió al monasterio, vio que estaba muy cambiado, que aquello que llamó a la puerta, le atendió un fraile que no lo reconocía,
Y bueno, la historia es que dicen que habían pasado 300 años, ¿no? Que los frailes de ese momento recordaban las leyendas de que el fundador se había ido por los bosques y se había perdido, pero incluso se conservaban en las tumbas de otros frailes que estaban cofundadores de ese monasterio. Bueno, la historia es mucho más larga para recordarla. El tema es que el hombre falleció ahí mismo, ¿no? Fue tanta la impresión, dice la tradición, fue tanta la impresión de encontrarse con que habían perdido 300 años que falleció en ese momento, ¿no? Esa historia hay que reconocerlo, se parece a muchas otras, ¿no? Está, como digo, está recogida en las cantigas de Alfonso X el Sabio, pero se parece mucho, por ejemplo, a otras leyendas, como la del monasterio de Leire, que también el abad también perdió 300 años. Incluso hay otra leyenda en Galicia con otro santo, también un santo popular, un santo no oficial, que es San Amaro, que es muy venerado en Galicia y que también, con una historia diferente, también quedó absorto buscando el paraíso durante 300 años y cuando volvió todo había cambiado, ¿no? Las historias, muchas veces las leyendas se repiten, ¿no? Son historias que sirven para contar o para situar o para tener un pasado digno a monasterios o iglesias, pero que tienen elementos en común con otras leyendas, ¿no? Recuerdo que en uno de mis viajes, en la cual visité la localidad de Valencia de Alcántara, hice allí una parada para admirar sus conocidos dólmenes que podemos encontrar en medio del campo a poco que caminemos un poco alrededor de este pueblo. Pero en Galicia también vamos a poder encontrar este tipo de estructuras, estos dólmenes. Y en tu libro hablas de uno cerca de la localidad de Ribeira. Y se les atribuye a la construcción a los mouros. ¿Quiénes eran estos mouros, Carlos? Bueno, a pesar de lo que puede parecer por el nombre, no eran los moros, o sea, no tienen nada que ver con los árabes, que aquí porque en Galicia poco estuvieron, ¿no? Poco anduvieron. Pero sí es verdad que los mouros son esos personajes omnipresentes que están en miles de relatos y que se asocian tanto a la construcción de elementos de la prehistoria, ¿no? Típicos de la prehistoria, como son los dólmenes, por otro lado los petroglifos, los grabados en piedra, que hay también miles en Galicia, y los castros, que son esas antiguas fortificaciones normalmente anteriores a la llegada de los romanos. Pues bien, en esos tres elementos, de los que poco se sabe, porque no ha trascendido, no ha llegado hasta nosotros la historia más que la que descubre la arqueología, se les atribuye su construcción a los mouros, unos personajes que tienen unas características comunes, ¿no? Dominan la hechicería, son de pelo rojizo, muy altos, gigantes y con una tecnología, digamos, hoy en día lo veríamos como, según lo que cuenta, como una tecnología superior a lo de la época, ¿no? Eran gente que vivía aparte, ¿no? Como si fuera una raza que vivía paralelamente a los paisanos, y que tenía estas propiedades. Y hay encuentros, hay miles de leyendas de encuentros entre, digamos, personas del rural y estos personajes, los mouros, y de las mouras, ¿no? Que en su versión femenina pues también están vinculadas a muchas cosas, ¿no? A muchos elementos. En algunas cosas se pueden parecerse a la diosa Mari de Euskadi, y en otras pues a las lamias o a otros personajes mitológicos. Pues bien, los dólmenes, el dolmen de Alleito se llama popularmente Pedra do Mouro, porque muchos de estos dólmenes llevan el nombre o el apellido, digamos, de Mouro. Forno do Mouro, que es horno de los mouros, Pedra do Mouro, Mesa do Mouro,
Pedra da Moura, en fin, que como están mitológicamente relacionados con su construcción con la de estos personajes, por eso muchos de estas construcciones megalíticas llevan el nombre de los mouros. Y elegí la de Axeitos, el dolmen de Axeitos, Pedra do Mouro, que está en el Concello de Ribeira, porque está muy bien conservado, ¿no? Hay muchísimos dólmenes en Galicia, la mayoría son muy pequeños y están enterrados, ¿no? Pero este es de unas dimensiones considerables, está muy bien conservado y está muy fácil de visitar y muy como representativo de toda esa cantidad de dólmenes que hay, y la mayoría o muchos de ellos asociados a estos personajes que son los mouros. Toda aquella persona que visite Galicia, yo creo que tiene la obligación un poco, por lo menos moral, de visitar la Catedral de Santiago de Compostela, o por lo menos intentarlo, ¿no? Ya que, bueno, si no visitas aquella zona de casi el norte, ¿no? Te pilla un poco lejos, ¿no? Visitando, por ejemplo, Pontevedra o incluso Orense. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Es que se repite continuamente en esta catedral el número 9 o múltiplos de 9 en esta catedral. ¿A qué se debe, Carlos? Sí, esto hay que darse cuenta de que en la época en que fue construida la catedral, se da cuenta que fue, sacralizada en el año 1148, ¿no? En la Edad Media, nadie sabía leer, y entonces el lenguaje que tiene la catedral es muy visual, ¿no? Y también tiene ese toque numerológico, ¿no? Es decir, hay 9 capillas, iba a tener 9 torres, finalmente en la construcción no quedó así. El número 9, que es 3 veces 3, y el 3 es un número relacionado con el cristianismo, con la Trinidad, está muy presente en toda la construcción de la catedral. El número de pilares, el número de capillas, diferentes estancias están relacionadas con este número 9 y 7, que es otro número asociado a Dios tradicionalmente, ¿no? Todo lo que se ve en la catedral, porque bueno, es románica, ya que ya el románico ya más evolucionado de todos, pues esta es, como decía, muy visual, y todos los mensajes son muy visuales. Si vas al Pórtico de la Gloria, todo está explicado, los santos, como en todos en aquella época, están representados con sus atributos para que la gente los identifique. No tienen el nombre por debajo, sino que sus propios atributos son los que, por ahí estar con un carnero, por estar con o representados de tal o cual manera, simboliza, o la gente, digamos los visitantes, se daban cuenta de que se trataba de este tal o cual santo, ¿no? O cual personaje. Y todo esto está representado en la catedral. De hecho, si ves la fachada de la catedral, está representada hasta la forma en que se encontró, según la leyenda, el cuerpo de Santiago ahí, ¿no? El avistamiento de una luz, los ángeles que llevaban que transportaban o que custodiaban el arca donde se encontraron los huesos, y que se puede ver hoy en la cripta de la catedral. Y una catedral con tantos años también ha generado un montón de historias, ¿no? Y con tantos visitantes y con todo, que eso ya, por eso le dediqué en el libro más de un capítulo, ¿no? Pero si por ejemplo llegas a donde está hoy Santiago de Compostela, la catedral, y cierras los ojos y te imaginas lo que era esto hace ya no de 2000 años, 1500 años o menos, era un bosque aquello, no había ahí nada, absolutamente nada, salvo alguna construcción suelta, pero lo que así había en ese lugar, por las excavaciones que se han hecho,
es un templo a Júpiter. Es decir, que ya era un lugar sagrado anterior al cristianismo, ¿no? Luego que se aprovechó ese lugar bueno, para cristianizarlo, o que el tema de por qué se venera a Santiago ahí, o los restos de Santiago, es un tema que daría para hablar horas, porque hay muchos intereses, había muchos intereses en una época de dominación musulmana. El hallazgo del cuerpo de un apóstol significaba digamos, un ariete, ¿no? De fe contra los musulmanes. En fin, que la catedral es, ya solo la catedral y el entorno de Santiago ya da para un libro entero, me da para un libro entero. He tenido que resumir muchísimo los principales aspectos, ¿no? de lo que es la catedral, porque si no me daría para muchas páginas. Ya que has hablado de la parte de la cripta, ¿no? De los restos de Santiago, me acuerdo que mencionas que dentro de la catedral podemos encontrar también la tumba de un nigromante. ¿Quién es este nigromante? ¿Quién hay enterrado en esa tumba? Sí, eso está, no está en la cripta, sino que detrás del Pórtico de la Gloria. Es decir, la entrada original hoy en día, pues para entrar tienes que entrar por otro lado y después visitar eso porque es de pago. Bueno, en fin, que han cambiado las cosas en los últimos años. Pero detrás del Pórtico de la Gloria, detrás de la columna principal, hay un santo que es el Santo Dos Croques, que se dice que es el que hizo el artista, el maestro Mateo, el que esculpió el Pórtico de la Gloria. Pero hay una tumba sin nombre, hay varias, ¿no? Pero hay una sin nombre en la que pues pertenece a un arzobispo de Santiago que se lo consideraba un nigromante. Entre las muchas proezas que se le atribuyen a este hombre es haber venido de Roma a Santiago un día de Navidad en tan solo unas horas, ¿no? Llegado volando. Y como tantos hombres que por ahí conocían elementos de la ciencia o que estaban adelantados en conocimientos respecto a otros, pues se les consideraba brujos, ¿no? Como al Papa Silvestre mismo y a tantos otros, ¿no? Entonces, dentro de la catedral fueron enterradas muchas personas, como en todas las iglesias antiguas, ¿no? Era una costumbre habitual, entre ellas un arzobispo, ¿no? Como es este hombre, Miguel Muñiz. Y para terminar este viaje por esta Galicia mágica, creo que sí o sí nos tenemos que detener para visitar San Andrés de Teixido, porque como dice el cuento o como dice la leyenda, quien no va en vida va de muerto a visitar este lugar. ¿De dónde proviene esta leyenda, este cuento, Carlos? Pues en realidad es un cuento muy, quizás la historia menos importante de todas. Que se dice a San Andrés de Teixido vai de muerto que non foi de vivo, es decir, que va de muerto el que no fue en vida, ¿no? Con esto alecciona sobre la necesidad de peregrinar al menos una vez en la vida a este lugar que está en un lugar, es un lugar increíble en la Serra da Capelada, con unos acantilados y un lugar que yo me imagino que hace unos no tantos años, unas décadas, estaba mucho más aislado de lo que está hoy en día, ¿no? Hoy en día puede llegar en coche perfectamente, ¿no? Pero en la guerra. Bueno, y la historia es que es una historia, es un cuento que dice que San Andrés se encontró con Jesús y le recriminó que todo el mundo iba a Santiago, y ahí a ese lugar donde estaba él, se veneraba su nombre, tan alejado de todas las rutas comerciales, pues no iba nadie, ¿no? Entonces dicen que el cuento dice que Jesús le dijo que al menos una vez en la vida todo el mundo debería peregrinar a San Andrés, ¿no? San Andrés de Teixido. Y después aquí hay una serie de creencias curiosas relacionadas con esto,
y es que como el que no fue de muerto, el que no va de vivo tiene que ir de muerto, pues muchos peregrinan a San Andrés en forma de animales, en forma de piedras. Entonces los peregrinos, que hay un camino de peregrinación a San Andrés de Teixido, los peregrinos tienen digamos, la obligación o el deber de no lastimar a ningún animal, aunque sea un insecto o muy pequeño, por muy pequeño que fuera, porque podría transportar el alma de alguien que está peregrinando a San Andrés después de muerto. Lo mismo ocurre incluso con las piedras, ¿no? Coger una piedra y acercarla al santuario, aunque no sea llegar hasta el propio santuario, pues se considera también un acto de buena voluntad de los peregrinos, porque las piedras podían contener el alma de alguien que está peregrinando. Y de hecho, si vas por el camino a San Andrés, te encuentras un montón de lo que se llaman milladoiros, amontonamientos de piedras, ¿no? Que también los hay en el Camino de Santiago, pero ahí también que el propósito es ¿no? El de acercar esas piedras que podrían contener el alma de alguien que está peregrinando a San Andrés después de muerto, y acercarlo al santuario, ¿no? Y luego hay muchísimas más cosas que podríamos contar de San Andrés, ¿no? También tiene su fuente milagrosa en la que se pueden ver si el santo te va a conceder el deseo o no, tirando una miga de pan, ¿no? Y si flota, te lo va a conceder, y si se hunde, no. Hay otros ritos, hay armas de enamorar, hay muchísimos ritos. San Andrés de Teixido, ya solo por el paisaje, es un lugar que hay que ir a ver, pero al que le gusten las tradiciones, las creencias populares, es un lugar que tiene muchísimas, y algunas muy peculiares, como esta que decimos de transportar las almas, ¿no? Al santuario, que pueden ser a través de animales, piedras, o incluso gente que viajaba a San Andrés y antes pasaba por el cementerio, cogía una piedra, le decía al fallecido, se dirigía al fallecido de que iba a ir a San Andrés, y la llevaba en el bolsillo hasta el santuario, ¿no? Para que el muerto estuviese dentro de la piedra y que pudiese completar esa peregrinación de la que tenía obligación de ir, ¿no? Dentro de este libro podremos visitar la entrada al mundo de los muertos, también la conocida como Portalén, una fuente que devuelve la vista, un templo en honor a las ninfas, un cementerio templario del cual ya hemos hablado en otras ocasiones en el libro, un parque con simbología masónica, y así hasta 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Es un libro en el cual yo creo que cualquier persona que decida emprender un viaje por este territorio inhóspito y mágico le va a servir de mucha ayuda, porque, si no recuerdo mal, Carlos, en cada lugar incluyes también las coordenadas GPS para que todavía sea más fácil localizarlo. Sí, eso cuando el libro salió por primera vez en 2011, aquello no fue una novedad, porque bueno, no sé si había alguno que tuviera estas indicaciones, ¿no? Yo puse a todos los lugares las coordenadas GPS, sobre todo porque había algunos lugares que estaban fuera de las zonas pobladas o zonas urbanas, por ejemplo Portalén, que está en el medio de un monte y no hay casas demasiado cerca, ¿no? No hay nadie que te vayas a encontrar para preguntarle dónde está. Entonces, pues por eso me motivó a ponerle las cosas. Y luego con el tiempo vi que otros libros que así de viajes o de rutas también incluían esto, y bueno, pues igual fui pionero. No lo sé, no sé exactamente porque es difícil saberlo, pero fue una cuestión meramente práctica para ubicar a las personas en lugares donde era difícil localizarse. Hoy en día pones en el Google Maps Portalén y seguro que te sale, porque yo lo he probado, ¿no? Pero en aquella época, en 2011, hace 10 años, pues no era tan habitual. Bueno, también es como una costumbre, ¿no? Una reseña que siempre incluís en todos los X lugares mágicos de algún lugar, porque los he visto en el de Aragón, sí. Los he visto en el de La Rioja, el de Cantabria, el de Asturias. Entonces ya es algo habitual. Y
para un servidor, por lo menos, yo soy de tirar un poquito más del mapa, ¿no? Del de papel de toda la vida, porque si no te pierdas un montón de lugares que visitar. Y bueno, te ayuda bastante, la verdad, todas las directrices que dais, así que nada. Ahora sí te voy a pedir, por favor, Carlos, que nos digas formas de contacto, redes sociales en las que estás presente y dónde podemos seguir tus trabajos y nuevas publicaciones, tanto de tu editorial como ese blog que hablamos al principio, de esas fotografías que iban a más de estos 50 lugares mágicos que hemos hablado hoy. Sí, en el blog, que es Lugares Mágicos en el 50, lugaresmágicosdegalicia.blogspot.com. Ahí hay más lugares, o sea, ahí llegamos hasta el 50 en el libro, y ahí están a partir del 51, 52, 53 y así hasta el 115 creo que voy por ahora. Y luego hay otras informaciones que complementan, ¿no?, lo que está en el libro, ¿no?, de cosas que a mayores pues he descubierto, me han contado o tal, y que complementan cosas. Bueno, en Facebook estoy como Carlos Gabriel Fernández, que es como me llamo. Y en Twitter no tengo Twitter, tiene Sidonia, pero yo no. Y también en la edicionessidonia.com ahí encontrarán información de todos nuestros libros, ¿no? Que están buena parte de ellos centrados en los temas que nos gustan, ¿no? Creencias, leyendas, tradiciones, misterios y muchas más cosas, ¿no? Yo creo que el correo, pues, Carlos G. Fernández, todo junto, @yahoo.es, y pues que me queda encantado. Muy bien, perfecto. Bueno, pues no perdáis la oportunidad de visitar este blog, ni tampoco la página de la editorial Sidonia, porque tiene muchísimos libros dedicados al misterio, a la ufología, incluso a la historia. Pero bueno, no perdáis tampoco, la oportunidad. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por ser nuestro guía particular hoy por estas tierras mágicas como lo es Galicia. Y nada, seguimos en contacto porque te traeré en un futuro para hablar de esa otra afición que tienes tú por el fenómeno ovni. Hasta entonces, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.